Hola, buenas tardes, doc. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Tienen alguna pregunta de la clase anterior? No, doctor. ¿Ninguna? ¿Tratamiento de la preeclampsia? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver eclampsia. Eclampsia es una de las complicaciones más severas de la preeclampsia. ¿Alguien ha escuchado de la eclampsia? ¿Ha visto algún paciente, alguna paciente con eclampsia? ¿Nadie? No, doctor, al menos en el hospital donde estoy, no. A ver, Víctor, ¿has escuchado de la eclampsia? Pues como tal, así, pues muy, muy básico, que es la presencia de datos de la preeclampsia, como bien puede ser la proteinuria en todo caso, y pues obviamente los niveles altos de hipertensión, y cuando ya se agregan lo que son las convulsiones, si no mal recuerdo, pero al menos en el hospital no lo he visto por ahora. Bueno, la eclampsia no es algo frecuente, de las preeclampsias severas es el 1%. Pero cuando se presentan, la paciente puede llegar a tener estado de coma, puede ser reversible o puede tener un accidente cerebrovascular en donde ya tiene más complicaciones. Entonces, esa es una entidad que si se presenta, quiere decir que se llevó mal el control prenatal, que a lo mejor no se diagnosticó una preeclampsia o se subestimó la, la preeclampsia y llegó hasta un punto en donde el cerebro ya no pudo tolerar esa presión. Y a veces es frecuente que no tenga presiones muy altas, sobre todo cuando son mujeres delgadas y mujeres jóvenes. En las pacientes que ya son más grandes, de alguna manera pueden tolerar un poco más la presión arterial, y pacientes con hipertensión crónica pueden llegar a tensiones arteriales muy altas y no presentar convulsión. Entonces el límite en donde ya es imperativo hacer un tratamiento o proteger el cerebro es cuando ya tenga 160, 110. Vamos a ver ahorita que lo vimos igual en la fisiología, en los cambios fisiológicos, la relación de la tensión arterial media con el riesgo de regulación del cerebro. Entonces, ¿qué es la eclampsia? Pues es simple. La eclampsia se define como la presencia de convulsiones de gran mal de aparición reciente en una parturienta con o sin hipertensión acompañante o puede ocurrir antes, durante o después del parto. Entonces, la eclampsia es la convulsión en una paciente embarazada. Si la paciente tiene antecedentes de epilepsia, podemos entonces manejarla como eclampsia y después descartar que sea un proceso de epilepsia. Puede presentarse antes del trabajo de parto, durante el trabajo de parto o después del trabajo de parto. Y algo muy importante, muchas veces no se presenta la hipertensión, eso hace difícil el diagnóstico, sobre todo cuando son pacientes muy jóvenes, delgadas, aparentemente sanas antes del embarazo. A veces no se necesita una presión arterial tan elevada
como para que la paciente convulsione. ¿Qué es lo que se va a presentar? Va a haber una mala adaptación cerebral, lo que nosotros ya habíamos visto. En algún momento las arterias tienen una adaptación fisiológica al embarazo. ¿Por qué? Porque ellos actúan de acuerdo a todo el gasto cardíaco que aumenta, el volumen circulante que aumenta. Entonces, ese cerebro se va a adaptar a esos cambios fisiológicos, tanto en el engrosamiento de las arterias, hacen unas arteriolas nuevas, etcétera. Hay una reactividad miogénica, entonces existe una mala adaptación, una reactividad miogénica, quiere decir que actúa el músculo, pero actúa de forma desregulada, el músculo de las arterias, ¿no? Y hay una alteración en la barrera hematoencefálica, eso es lo principal en una preeclampsia, en una eclampsia. Entonces, si existe una mala adaptación cerebral, va a haber una desregulación cerebrovascular, o sea, ya no va a haber una regulación de acuerdo al flujo sanguíneo de las arterias o arteriolas cerebrales. Va a haber una reactividad miogénica alterada, alteración en la barrera hematoencefálica, lo que lleva a una preeclampsia, un edema cerebral, un síndrome de encefalopatía posterior reversible, convulsiones, EBC. Todo eso es en general, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, algo importante es que en las pacientes con eclampsia existe un edema cerebral y va a haber el síndrome. Este síndrome es específico tanto en las crisis hipertensivas como en pacientes con cáncer y en pacientes con eclampsia. Es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Como su nombre lo dice, es una encefalopatía como las pacientes con encefalopatía hipertensiva, pero en las regiones posteriores del cerebro. Y leuco, o se llamaba síndrome de leucoencefalopatía porque era la sustancia blanca, irreversible porque lo esperado es que terminando el proceso, manejando manejando la paciente con protección neurológica, antihipertensivos, eso se tiene que resolver de forma espontánea. Si no se resuelve así, podemos estar ante un proceso de un evento vascular cerebral. Entonces, este síndrome, grábenselo, eso es la complicación de la eclampsia y sus siglas es PRES. Entonces ya tenemos aquí el edema cerebral, ¿no? La paciente ya llega con dolor de cabeza porque tiene edema cerebral. Aquí hay una irritación neuronal, hay un deterioro en la función nerviosa y por consiguiente y por el edema agudo cerebral hay aumento de la presión intracerebral. Si no se resuelve este problema de hipertensión cerebral, existe una hernia o muerte neuronal por impedancia de la perfusión cerebral, o sea, hay una alteración en la perfusión cerebral. La paciente entonces va a tener ya los signos característicos de la paciente complicada con preeclampsia, que es dolor de cabeza, hiperreflexia, alteraciones visuales, alteraciones en el estado mental, accidente cerebrovascular y convulsiones. Esto casi está diciendo la paciente, si no me atienden, pues, voy a tener un evento vascular cerebral o voy a tener una convulsión y voy a tener ya una complicación neurológica. Y esto se da por un desequilibrio angiogénico por la preeclampsia y un estado proinflamatorio. Entonces ya tenemos todo esto. Ya tenemos lo que está pasando. El edema puede ser citotóxico. Hay una autorregulación cerebral alterada. Hay una respuesta miogénica del músculo liso vascular, o sea, hay contracción de los músculos, del músculo de las arterias, que va a causar una vasoconstricción con presencia de elevaciones de la presión arterial. Entonces, aparte de esa presión, hay una respuesta miogénica que aumenta o eleva la presión arterial. Entonces, el edema cerebral es un edema vasogénico. Acuérdense que el citotóxico, bueno, hay varios, ¿no? Edema citotóxico y vasogénico.
El edema que se presenta en la paciente con eclampsia es un edema vasogénico, que va a ser lo que lleva a las pacientes a tener toda esta sintomatología. Hay alteraciones en la presión hidrostática, hay una alteración en la permeabilidad endotelial y hay una interrupción de la autorregulación cerebral, edema vasogénico, síntomas y convulsión. ¿Tienen alguna pregunta aquí de la fisiopatología de la eclampsia? A ver, Cifas, ¿tienes alguna pregunta? Brenda. No, doctor. No, doctor. Iliana. Por ahora no, doc. No. Muy bien, entonces lo importante es que ustedes se acuerden, ¿qué edema es hasta para examen nacional? ¿Qué edema es el que se presenta en la eclampsia? Edema vasogénico. ¿Cuál es el síndrome de la eclampsia? Es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Entonces, todo esto es un resumen de la fisiopatología, de lo que va a pasar a la paciente en su cerebro, ¿no? Todo esto obviamente es consecuencia de los factores que ya vimos de la eclampsia. Todos esos factores son los que van a actuar también a nivel cerebral. Entonces, como ya lo habíamos visto antes, el cerebro pues, es una caja ósea que no se puede expandir y que está compuesto, según la doctrina de Kelly Monroe, bueno, está compuesto por el 10% de líquido cefalorraquídeo, 10% de sangre y 80% de tejido cerebral. Y según la doctrina de Kelly Monroe, el aumento de la permeabilidad o el volumen vascular podría dar lugar a un aumento de la presión intracraneal. Y obviamente si tenemos un edema cerebral con un edema vasogénico, pues va a aumentar el volumen y va a aumentar la presión intracraneal. La presión intracraneal normal va a ser de 5 a 15 milímetros de mercurio. Y la autorregulación es el flujo sanguíneo cerebral, presión arterial media de 50 a 150. Entonces, otra vez regresamos a esto ya lo habíamos visto. Esa es la importancia de determinar la presión arterial media. Hay que recordar, como lo vimos ya al inicio, la autorregulación va de 50 a 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. Por debajo de 50 falla la autorregulación y por arriba de 150 falla la autorregulación. Entonces, al nivel cerebral, tenemos que es el 15% del gasto cardíaco, o sea, del 100% del gasto cardíaco, el 15% se va al cerebro. Y del 100% del consumo de oxígeno, el 20% se va al cerebro. Entonces tenemos el flujo sanguíneo cerebral. Va a haber una autorregulación cerebral que va a ser dada por el flujo sanguíneo cerebral de 50 milímetros, 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto y en un rango de tensión arterial media de 50 a 150 milímetros de mercurio. Esto le va a dar un mantenimiento o para que se mantenga la presión de perfusión cerebral entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Esta autorregulación va a tener una autorregulación estática y una autorregulación dinámica. La autorregulación estática es la respuesta a cambios lentos de presión arterial. Y la autorregulación dinámica es una respuesta a cambios rápidos de la presión arterial. La autorregulación cerebral, entonces, interviene una respuesta miogénica, o sea, del músculo de los vasos, del músculo lisovascular. Esto va a tener dos componentes, el tono y la reactividad. El tono va a actuar sobre la vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, esto va a estar determinado por la presión arterial media. Si la presión arterial media aumenta o disminuye, el componente del tono
de la respuesta miogénica va a causar o vasodilatación o vasoconstricción, y todo esto, vasoconstricción, vasodilatación, es un círculo de retroalimentación. La vasoconstricción interviene sobre las resistencias vasculares cerebrales, causa pequeños cambios en el calibre de la vasculatura y grandes cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la vasoconstricción actúa sobre las resistencias vasculares, que actúan sobre el calibre de la vasculatura y el flujo sanguíneo cerebral, y eso a su vez es el cuarto potencial del radioluminal R4, que es el grosor o la luz del vaso. ¿Alguna pregunta con este? Erika, Jonathan, María Guadalupe. No, Doc, creo que no. Entonces es No, seguros. Los componentes entonces más importante es el tono, la tensión arterial media y la autorregulación. Eso van a ser los determinantes de que el cerebro tenga un flujo sanguíneo normal. Por ejemplo, si aumentamos la presión arterial media, aumenta el tono, puede haber vasoconstricción, no se lleva bien el circuito de retroalimentación, aumenta las resistencias vasculares, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y puede haber un accidente cerebrovascular. Y esto es lo que ya habíamos visto igual. La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral depende de la respuesta miogénica intacta. Entonces, ustedes ahorita están en reposo y pueden tener una tensión arterial media entre 50 y 150. Eso va a mantener una autorregulación. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene, o sus arterias cerebrales tienen una respuesta miogénica normal. Pero si una paciente o un paciente hombre, digamos, de 60, 70 años que vive bajo presión, que no come bien y empieza a aumentar su tensión arterial, va a empezar a aumentar la tensión arterial media. Y en una de esas que tenga más de 150, esta respuesta miogénica ya va a estar alterada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues de que va a haber una vasoconstricción y un accidente cerebrovascular. Entonces, la capacidad de la vasculatura cerebral para responder a las fluctuaciones de la presión sistémica pueden estar desreguladas en los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, ustedes tienen una presión arterial, digamos que estable durante todo el día, pero no quiere decir que tengan la misma presión arterial durante las 24 horas del día. En la noche va a bajar, durante las actividades va a aumentar, pero eso no les va a crear ningún problema porque sus arterias cerebrales responden de forma adecuada, tienen una respuesta miogénica. A medida que va avanzando la edad, la respuesta miogénica no va a ser de la misma calidad, y no va a responder a esas fluctuaciones. Es un paciente obeso, va a tener presiones bajas durante la noche en reposo, pero durante la actividad va a aumentar y durante el estrés va a aumentar más. Pero si el cerebro no maneja bien esa presión arterial porque sus arterias ya no están ya no tienen esa adaptación, probablemente tenga una hipertensión crónica, tenga esa respuesta normal durante décadas, digamos, ¿no? En el momento en que esa respuesta ya no sea suficiente para esa tensión arterial, entonces va a venir el evento vascular isquémico o el evento vascular cerebral hemorrágico. ¿Por qué? Porque ya no tienen esta respuesta miogénica. Entonces, esto en las embarazadas no va a ser igual a una paciente no embarazada. ¿Por qué? Porque van a responder a los cambios fisiológicos normales del embarazo. Entonces tenemos esta gráfica, dice, a presiones superiores, aquí, superiores del límite superior de la autorregulación se produce una dilatación forzada
de las arterias o arteriolas cerebrales, lo que provoca una hiperfusión y en una relación lineal del flujo de presión. Entonces aquí, ya que aumenta y se sobresatura, aquí estamos hablando de pacientes no embarazadas, ¿no? Hay una hiperfusión, entonces aquí vienen ya los accidentes cerebrovasculares. A presiones inferiores, el límite inferior de la autorregulación, el flujo disminuye en respuesta a la disminución de la presión cuando la vasodilatación de los vasos cerebrales no pueden compensar para mantener el flujo. Entonces, si el flujo decae por debajo de lo normal, viene una respuesta que disminuye la presión con una vasodilatación. Busca que haya más sangre, haciéndose más grande el vaso. ¿Por qué? Porque aquí ya está el paciente chocado por una hemorragia, una hemorragia obstétrica. Ya no hay volumen, el vaso tiende a abrirse para captar lo más que se pueda de sangre. Sin embargo, como no va a haber pues sangre, el vaso ya no puede responder a esa disminución de cantidad de sangre y puede venir un problema neurológico. Entonces, es importante el factor que contribuye al tono basal en la circulación cerebral y es la respuesta miogénica de las células vasculares lisas y lisas vasculares. Entonces, apréndese el término respuesta miogénica de las células musculares lisas vasculares. Eso lo van a tener que ver en neurología, en hemorragia, en estados de choque, en accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos e isquémicos. En todos esos se interviene la respuesta miogénica de las células musculares lisas vasculares. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jessica María Collí, Clarisa del Rubí, Erika de Jesús. No, doctor, por ahora no. Hasta ahora no, doc. Muy bien. Y entonces, ya continuando con lo mismo, dice, por el contrario, las arterias cerebrales de las ratas, aquí hicieron ya experimentos con ratas embarazadas y eso lo traspolaron ya a la vasculatura humana. Tenían una respuesta dilatoria miogénica exagerada a la disminución de la presión intravascular con una mayor vasodilatación en comparación con las ratas. Entonces, eso quiere decir que esas células musculares lisas de los vasos tenían una respuesta distinta a las ratas no embarazadas. Y eso se traspola a las pacientes embarazadas, que responden mejor a alteraciones en el flujo sanguíneo. Esto puede ser un mecanismo de protección por el cual la cerebrovasculatura materna responde a reducciones de presión intravascular para mantener mejor el flujo sanguíneo. Eso se ve cuando son pacientes con hemorragia obstétrica. Entonces, estos vasos van a tener un control miogénico, constricción o dilatación del músculo liso en respuesta a presiones transmurales, control neurogénico, respuestas simpáticas y colinérgicas perivasculares, control metabólico, respuesta a cambios de dióxido de carbono, oxígeno y está relacionado con la actividad neuronal y control endotelial, respuesta a factores liberados por las células endoteliales. Entonces, en las pacientes con eclampsia se presentan prácticamente todo esto, ¿no? En pacientes con una hipoxia, pues se altera el control metabólico. En un paciente con una sección medular, el control neurogénico. En un paciente con hipertensión, un control miogénico. Y en la eclampsia se presenta el control endotelial. Entonces, en la eclampsia pueden estar involucrados los cuatro tipos de controles que se presentan en los vasos sanguíneos, en los vasos cerebrovasculares. Y eso es lo que hemos visto. En las pacientes no embarazadas, pues esa es la arteria cerebral, ¿no? Esas son las arteriolas del parénquima y capilares.
Pero en las pacientes con embarazadas ya de término, la arteria cerebral está igual, no cambió, pero sí cambió esas arterias que son intraparenquimatosas. ¿Por qué? Porque se hacen más grandes, se dilatan. Y los capilares aumentaron en número. También aumentó la relaxina y la densidad capilar aumenta en la región posterior. Entonces, todos estos cambios son a nivel cerebral que se presentan en las pacientes embarazadas. Entonces, si ustedes se fijan, los vasos que están ya dentro del cerebro son más grandes o más gruesos en las pacientes embarazadas, por eso se adaptan, hay mayor adaptación y mayor respuesta esos vasos a alteraciones en la presión. Y la relaxina pues hace que se dilaten. Existen esos vasos que son los capilares que también aumentan de densidad. Y algo, digamos que es la base de la convulsión. La base de la convulsión en las pacientes con eclampsia va a ser la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica pues es una capa semipermeable altamente especializada de células endoteliales que regulan el equilibrio químico, iónico y metabólico entre la sangre circulante y el cerebro. O sea, es la capa que está entre los vasos sanguíneos y el cerebro. Y va a estar permeando lo que va a entrar al cerebro y lo que no. Esa es la barrera hematoencefálica. La microvasculatura está revestida, todos los vasos van a estar revestidos por células endoteliales de membranas basales de 30 a 40 nanómetros de espesor y rodeada de pericitos y apófisis de células astrogliales. Entonces, aquí está el lumen del vaso, aquí están los pericitos, las células endoteliales, las uniones y los procesos astrogliales. Entonces, esos son los capilares, aquí están las neuronas. Entonces, esa es la contigüidad que tienen los vasos sanguíneos con las neuronas. Entonces, la barrera hematoencefálica lo que va a hacer es dar hacer una membrana permeable o semipermeable entre el cerebro y los vasos sanguíneos. Entonces ya se imaginarán si permite entrada y salida de todo tipo de cosas, ¿no? Se van a irritar las neuronas. Entonces, todo esto que es la barrera hematoencefálica proporciona un ambiente estable para la función neuronal y mantiene una composición iónica óptima. Entonces, ustedes ahorita tienen una integridad en la barrera hematoencefálica, por eso sus neuronas están funcionando de forma adecuada, ninguno tiene una irritación neurológica, por ejemplo, con GABA o algún neurotransmisor. ¿Por qué? Porque eso no lo permite su barrera hematoencefálica. Cuando esto se dañe, entonces las proteínas y las sustancias que son irritatorias para las neuronas se van a liberar y es cuando vienen las convulsiones. Entonces, la barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales que recubren los capilares. El endotelio capilar se caracteriza por presencia de uniones estrechas sin fenestraciones. Las fenestraciones pues son como perforaciones, ¿no? Y eso están en uniones estrechas que impiden el paso de sustancias al cerebro. Entonces ya ustedes ya se están imaginando cuál sería la causa de la convulsión, ¿no? Entonces los pericitos, que son estas células, los pericitos son células contráctiles que se encuentran muy cerca de los astrocitos y desempeñan un papel fundamental en la inducción y formación de la barrera hematoencefálica, estas células. Regulan el flujo sanguíneo microvascular a nivel de los capilares y la disfunción o ausencia de ese tipo de células ha implicado en la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces, si los pericitos, que son células contráctiles, se alteran, entonces ya hay una disfunción en la barrera hematoencefálica. ¿Tienen alguna pregunta? Daniel Aguilar, ¿tienes alguna pregunta?
¿Sí está quedando claro o es muy complicado? Entonces, lo importante aquí es una de las causas de la convulsión en la eclampsia es alteración en la barrera hematoencefálica. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, la barrera hematoencefálica pues permite un transporte, ¿no? Una permeabilidad, transporte paracelular, que son pequeñas sustancias hidrofílicas, transporte pasivo, oxígeno y CO2, transporte activo, grandes macromoléculas. Entonces, ¿qué es lo que necesita el cerebro? Agua, oxígeno y glucosa, las neuronas. ¿Y qué es lo que hace esta barrera hematoencefálica? Pues eso, ¿no? Le permite que haya agua, oxígeno, que haya intercambio de oxígeno y CO2 y glucosa. Entonces, en la preeclampsia, pues ya existe una alteración, ¿no? Hay un edema vasogénico y hay alteraciones ya en la barrera hematoencefálica para lípidos, citoquinas, albúmina, solutos polares, aminas y ácidos, aminoácidos. Eso es lo que va a ocasionar la preeclampsia, alteraciones en la barrera hematoencefálica. Entonces, ya no solo va a entrar sustancias hidrofílicas, oxígeno y glucosa, sino que va a empezar ya a haber una disfunción en todos estos mecanismos de transporte. Van a entrar, va a sacar sustancias que no debería sacar y va a permitir que entren sustancias que no deberían permitirse. Entonces, la placenta, que se produce una isquemia placentaria, va a liberar citocinas. ¿Por qué? Porque la preeclampsia se origina por una alteración placentaria. La placenta es el origen de la preeclampsia. Entonces, va a haber una isquemia placentaria porque hay una disfunción en la invasión trofoblástica y los vasos sanguíneos, hay una mala adaptación, hay aterosis, etcétera. Entonces, a nivel placentario, pues hay una isquemia, ¿no? Perfusión, reperfusión, y se liberan los radicales libres. Se van a liberar entonces con la isquemia placentaria citoquinas inflamatorias, endotelinas, activador de plasminógeno, neuroquinina B y proteínas del complemento, pero eso no debería haber en un proceso normal. Entonces van a pasar por la barrera hematoencefálica, autorregulación cerebral alterada, se va a desarrollar el edema y viene la convulsión. ¿Por qué? Porque todo esto no debería pasar en la barrera hematoencefálica que va de la sangre al cerebro. La neuroquinina B es un químico regulador en exceso en pacientes con preeclampsia. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Contracciones del músculo liso, cambios vasculares e inmunológicos. Y esto activa los receptores glutaminérgicos excitatorios. Entonces la neuroquinina, neuro de cerebro, es un quimio regulador que su función es contracción del músculo liso, cambios neurovasculares, inmunológicos. Pero lo más importante es que este empieza a formar o activar receptores que no deberían activarse, que son receptores glutaminérgicos excitatorios. Entonces, empiezan a activar los receptores de glutamato. Glutamato es un aminoácido excitatorio. Entonces, activa los receptores de glutamato junto con la endotelina, y que es la endotelina aquí. Y este glutamato es un neurotransmisor excitatorio proconvulsivo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que convulsione, ¿no? Las citoquinas inflamatorias que se liberan de la placenta isquémica es factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 10, y estos van a estar elevados en la preeclampsia y van a tener un efecto excitatorio también. Las proteínas del complemento que ya habíamos visto que también es parte de la fisiopatología de la preeclampsia, son proteínas del hígado que desencadenan fagocitosis, inflamación y ataque de las membranas,
y se especula que se produce una activación exagerada del complemento en pacientes con preeclampsia. Entonces tenemos la vía clásica y la vía alterna. Sobre todo las proteínas que van a estar más alteradas va a ser el de C3 a C3A y el factor B. Y estos pues actúan sobre la membrana de las células con el complemento C5B, el complejo MAC, la inflamación de interleucina 6, interleucina 8, opsonización, etc. Entonces alteran toda la membrana celular. Hay un desequilibrio angiogénico, lesión del endotelio, insuficiencia placentaria, altera la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque tiene células endoteliales. Pero ¿qué va a pasar aparte de esto, no? Hay una lesión endotelial, sí, pero ¿qué va a pasar con todo esto? Pues que se libera C3, interleucinas, células inmunes. Entonces, estas van a llegar al cerebro, a las células neuronales, microgliales, células neuronales oligodendrogliales. Se libera C3, factor B, células inmunes, interleucina, y como consecuencia causan el edema cerebral. Entonces, todas estas células se acumulan en el cerebro y causan edema cerebral, sobre todo en las células neuronales microgliales y células neuronales oligodendrogliales. ¿Alguna pregunta? ¿Cifas? ¿Alguna pregunta? Jonathan. Por el momento no, doctor. Víctor. Daniel. Aguilar. Carlos Antonio Barajas. Doctor, todo bien por acá. Muy bien. Entonces, lo que se produce o la consecuencia que existe en el cerebro se llama o se llamaba antes leucoencefalopatía posterior reversible, que fue descrita en 1996 por Hinchey y sus colaboradores, ¿no? Se caracterizó completamente una entidad clínico-radiológica y se le dio ese nombre porque fue un hallazgo clínico radiológico, consecuencia de un edema vasogénico subcortical reversible en los lóbulos cerebrales posteriores en pacientes con hipertensión debido a múltiples patologías, ¿no? Etiologías. Entonces lo describieron y ya después se dieron cuenta que esa misma entidad se presentaba en pacientes con eclampsia, pero fue descrita principalmente en hipertensión de carcinogénesis, de medicamentos, etcétera, en pacientes que presentaban hipertensión por múltiples etiologías. Y se propuso el término de leucoencefalopatía posterior reversible. Reversible es porque lo normal es que se quite, pues. Posterior, ¿por qué? Porque es en la parte posterior, en el lóbulo posterior, leuco de sustancia blanca y encefalopatía como todas las encefalopatías hipertensivas, ¿no? Es un síndrome radiológico. Se presenta con dolores de cabeza, discapacidades. Esas son las alteraciones más frecuentes. Dolor de cabeza. Si la paciente tiene dolor de cabeza, pero no tiene ninguna otra alteración, pues es un hallazgo normal. Si la paciente tiene dolor de cabeza, diplopia, acúfenos, fosfenos e hipertensión, entonces ya se está produciendo o ya se está generando este síndrome de encefalopatía. Ya la paciente tiene una encefalopatía hipertensiva. Dolor de cabeza, discapacidad visual, convulsiones y estado mental alterado. Se presenta cuando aumenta la tensión arterial. Hay una disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en las células endoteliales que están en la barrera hematoencefálica. Disfunción de la barrera hematoencefálica como tal. ¿Por qué? Porque no permite solo agua, oxígeno, CO2 y glucosa, sino interleucinas, complemento y
proteínas o aminoácidos que son excitatorios como el glutamato. Existe una vasoconstricción miogénica, arterias y arteriolas cerebrales están alteradas y se presenta como una zona blanca, ¿no? Entonces, las anomalías son de la sustancia blanca y la sustancia gris que afectan predominantemente regiones posteriores. El hallazgo principal suele ser un edema. La respuesta neurogénica simpática es responsable de compensar cualquier deterioro de la respuesta miogénica. Son áreas hipodensas, difusas, compatibles con edema. Eso es lo que vamos a encontrar, o lo que, si la paciente presenta una convulsión, antes del parto, durante el parto o después del parto, es indicativo o indispensable que se le haga un estudio de neuroimagen para descartar que no sea un evento vascular y que se detecte edema cerebral, como áreas hipodensas difusas, principalmente en las regiones posteriores. Los lóbulos parietales u occipitales están afectados en casi el 100% de los pacientes. Entonces es un edema vasogénico, que puede haber también un edema citotóxico, con una señal isointensa o de baja intensidad, hipoperfusión o hipoxemia, incapacidad de mantener las bombas TPase sodio-potasio, acumulación de sodio dentro de la célula, disminución del volumen extracelular, disminución de la difusión en la resonancia magnética. Entonces podemos encontrar edema tanto vasogénico como citotóxico. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el medicamento de elección para la paciente con eclampsia? Es el sulfato de magnesio. Esta autora Cipolla ha estudiado bastante la hipertensión en la embarazada, y este artículo habla sobre cómo funciona el sulfato de magnesio. Pues el sulfato de magnesio tiene un espectro muy reducido de concentración sérica, por eso es un medicamento de alto riesgo. Pues el sulfato de magnesio redujo el riesgo de convulsiones recurrentes en mujeres eclámpticas en el 52% en comparación con el diazepam y en un 67% con la fenitoína. Entonces, ya se hizo comparaciones con todos los anticonvulsivantes, el sulfato de magnesio, y el sulfato de magnesio es el mejor en el contexto de la eclampsia. Si es una paciente con convulsiones tónico-clónicas de gran mal secundaria, problemas neurológicos o que tenga un antecedente previo de convulsión, probablemente el mejor sea la fenitoína, pero en el contexto de preeclampsia, ¿por qué? Porque ya existe un daño endotelial, un daño a nivel de la barrera hematoencefálica, va a ser el sulfato de magnesio. Las concentraciones séricas normales del magnesio es de 1.5 a 2.5 miliequivalentes o 1.8 a 3 miligramos por decilitro. Entonces el espectro es muy bajo. Por arriba o por abajo de esto tiene consecuencias. Entonces 1.5 a 2.5 es casi nada de miliequivalentes por litro de diferencia. Entonces las concentraciones séricas, más o menos para que se dé una idea, es como si lo normal sea de 100 a 110 de glucosa. Por debajo de 100 ya están hipoglicémicos y por arriba de 150 ya están hiperglicémicos. A eso me refiero con el espectro. Entonces, por ejemplo, la glucosa pueden ser de 80 hasta 150, ¿no? Y pueden estar normales. Entonces, el espectro es muy amplio, pero aquí no. Aquí es de 1.5 a 2.5. Entonces, los estudios que empezaron con sulfato de magnesio, prácticamente esa era la idea, de tener una dosis terapéutica que no sobrepase este umbral. Sobrepasando este umbral vienen las consecuencias, incluso la muerte. En concentraciones séricas de magnesio total recomendadas para el tratamiento de convulsiones es de 3.5 a 7. Entonces, aún así, el rango terapéutico para la convulsión o para las pacientes eclámpticas es de 3.7 a 7. De 1.5 a 2.5 el nivel de magnesio normal, y
la concentración terapéutica para quitar la eclampsia es de 3.7 a 7. De todas maneras es muy reducido, es 3.5 lo que tienen de lapso para que la paciente no caiga en intoxicación. Entonces, uno de los factores o de los efectos que tiene el sulfato de magnesio es la vasodilatación. Entonces, el magnesio es un antagonista del calcio. Entonces, si es antagonista, Brenda, ¿cuál sería el tratamiento de la intoxicación por sulfato de magnesio? Liliana, ¿cuál sería el antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio? Si es un antagonista de calcio. A ver, Cifas. No estoy seguro, doctor, pero no sería reposición de este calcio. Exacto. Si el magnesio es un antagonista del calcio y le vamos a poner sulfato de magnesio, en caso de que se pase el calcio y ya tenga una intoxicación, pues vamos a utilizar el gluconato de calcio. Muy bien. Entonces, uno de los efectos va a ser a nivel cerebral, aumenta o disminuye la resistencia vascular, disminuye el calcio relacionado con el retículo sarcoplásmico, inactiva la actividad de la miosina de cadena ligera dependiente de calmodulina, disminuye la contracción, hay una relajación arterial y disminuyen las resistencias vasculares periféricas. ¿Por qué? Porque actúa sobre el calcio. Entonces, pero ¿quién tiene mejor efecto o qué tejido tiene mejor efecto sobre el sulfato de magnesio? Pues como vemos, el cerebro no, tiene una cruz. La aorta sí, el mesenterio y el útero. Sin embargo, no causa atonía uterina y no se debe suspender en caso de que sea parto cesárea. Entonces, el efecto vasodilatador no es muy importante a nivel cerebral. Tiene un efecto vasodilatador, pero no es un mayor efecto, porque tiene todavía más efecto a nivel mesentérico que a nivel cerebral. Entonces, ustedes pueden saber que el sulfato de magnesio causa vasodilatación, pero no es lo más importante de su acción a nivel cerebral, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Existe en el endotelio cerebral, hay una falta de fenestraciones capilares y baja la tasa de pinocitosis, pasa el sulfato de magnesio, se altera la barrera hematoencefálica y edema vasogénico. Y el sulfato de magnesio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El sulfato de magnesio actúa sobre los receptores, inhibe al calcio y actúa sobre las células del endotelio, que es lo que está dañado, ¿no? Y ese va a ser su efecto del sulfato de magnesio. Entonces actúa sobre la barrera hematoencefálica, sobre sus receptores, actúa inhibiendo al calcio y a las células endoteliales, actúa sobre las células endoteliales y ese va a ser su efecto sobre la barrera hematoencefálica. Otro de los efectos que tiene va a ser apertura de uniones estrechas al citoesqueleto de la actina. Uno de los efectos también es sobre la astrocitosis o las células de astrocíticas, porque limita el edema cerebral, disminuye la acuaporina. Las acuaporinas tienen un efecto sobre el edema cerebral y es una de las causas también de eclampsia, las alteraciones en la acuaporina 4. Entonces disminuye las acuaporinas, disminuye el edema cerebral, actúa sobre el endotelio astrocítico y en el calcio, inhibe el calcio
disminuye la apertura de uniones estrechas al citoesqueleto. Entonces, este es uno de los efectos que tiene, que es disminución de la aquaporina y por lo tanto disminuye el edema cerebral, disminuye la alteración de la barrera hematoencefálica, el edema, etcétera. Entonces, ese es uno de los efectos más importantes a nivel del endotelio cerebral y a nivel de los astrocitos. Entonces, aquí vemos la neurona y aquí estamos viendo la barrera hematoencefálica y las células que habíamos visto. Las células endoteliales, los astrocitos, etcétera. Y esta va a ser la barrera hematoencefálica. Aquí es donde se alteran el calcio. Y aquí esas son las aquaporinas, que actúa el sulfato de magnesio sobre las aquaporinas. Y esas aquaporinas sí se acumulan en las neuronas, en la unión hematoencefálica con neuronas, aumenta el edema cerebral y por lo tanto aumenta el riesgo de convulsión. Y se ha demostrado una depresión en la transmisión neuromuscular relacionada con la dosis. Entonces, si hay una depresión en la transmisión neuromuscular, o sea, ya no se transmite el movimiento a los músculos, pues de ahí vienen las alteraciones en la intoxicación. Existen cambios en el electroencefalograma, signos de depresión del sistema nervioso central. Los ensayos clínicos han demostrado la eficacia del sulfato de magnesio en el tratamiento y prevención de las crisis eclámpticas. Entonces, pues ya vimos aquí cómo se activa el glutamato, se acumula el glutamato, los receptores del glutamato, que es un proconvulsivo, hay una despolarización masiva de las redes neuronales y ráfagas de potenciales de acción, y el uso del sulfato de magnesio actúa sobre la actividad convulsiva. Entonces, el sulfato actúa sobre los receptores del glutamato, inhibe la acción proconvulsiva e inhibe la despolarización masiva de las redes neuronales con ráfagas de potenciales de acción. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. ¿Está quedando claro o es un poco complejo? Sí está quedando claro, doctor. ¿Seguros? Entonces, el receptor NMDA son proconvulsivos o excitatorios. Otra de las actividades que tiene el sulfato de magnesio, y la principal es la actividad anticonvulsiva. Entonces nosotros vamos a realizar una neuroprotección a la convulsión. Y aquí va a actuar directamente sobre las neuronas, como aquí. RNMDA son los receptores y actúa directamente sobre las neuronas. Incrementa las convulsiones, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción actúa sobre los receptores de NMDA, que es N-metil-D-aspartato. Ese es un aminoácido excitatorio. Disminuye los efectos del glutamato, limita la despolarización masiva. Entonces, aquí está el glutamato, aquí se une a esos receptores, aquí está la convulsión, y el sulfato de magnesio actúa sobre estos receptores para que el glutamato no se una a los receptores de N-metil-D-aspartato. Aquí esta gráfica es súper clara, ¿no? Entonces, si el sulfato de magnesio se une a los receptores de NMDA, ya no se unen el glutamato y ya no va a presentar la convulsión. ¿Por qué? Porque este va a ser un aminoácido proconvulsivo.
Ese va a ser su mecanismo de acción principal. Entonces, como ustedes ven, el mecanismo o la actividad anticonvulsiva principal es la que en teoría es más simple, ¿no? El sulfato actúa sobre los receptores, inhibe que el glutamato llegue a esos receptores y ya no hay convulsión. Entonces, esta es la principal. Cuando ustedes, cuando les hagan la pregunta, ¿cómo actúa el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio actúa sobre los receptores de N-metil de aspartato de forma antagonista, inhibiendo que el glutamato se adhiera a esos receptores y limita la despolarización neuronal. Ya con eso es suficiente. Entonces, en las mujeres con eclampsia deben recibir sulfato de magnesio para prevenir convulsiones recurrentes, y las mujeres con preeclampsia que tienen proteinuria, hipertensión grave o hipertensión con signos de síntomas neurológicos deben recibir sulfato de magnesio para la prevención de la eclampsia. Es razonable en entornos con buenos recursos restringir el uso de sulfato de magnesio a mujeres con preeclampsia grave. Grave es que ya tenga síntomas de que ya tiene una encefalopatía hipertensiva. Entonces son, por ejemplo, en el ensayo de McPie, ella lo definió grave cuando la hipertensión era al menos 3 cruces de proteínas o cuando tenía 150-100 o al menos 2 cruces de proteína o presencia de signos o síntomas de eclampsia inminente. Antiguamente, ya como en los años 2000, se decía que era inminencia de eclampsia, que la paciente estaba anunciando que iba a convulsionar. Ya con las nuevas clasificaciones a partir de los 2000, 2010, 2014, quitaron la inminencia de eclampsia, que de alguna manera servía como un premonitorio a una convulsión. Entonces, esta autora como que lo menciona, ¿no? Como eclampsia inminente, que no se definió, pero se considera que significa dolor de cabeza. Entonces, ella no definió eclampsia inminente, pero pues se supone que es dolor de cabeza, síntomas visuales y clonus, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento que nosotros usamos va a ser este, que es dosis de carga, 4 gramos, ahorita vamos a ver cómo se prepara, 4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso en 100 mililitros de solución salina en una infusión de 20 minutos usando bomba de infusión. Y el mantenimiento es 1 gramo IV con solución salina. Si la paciente llegara a tener complicaciones o datos de intoxicación, podemos utilizar el gluconato de calcio al 10%, 10 mililitros en 100 mililitros de solución salina normal por vía intravenosa durante 10 minutos. El sulfato de magnesio se va a excretar por orina, entonces tiene que tener una sonda Foley y debe tener diuresis. Si no tiene diuresis la paciente, el sulfato se va a acumular y va a tener datos de intoxicación por sulfato de magnesio. Si la paciente no orina, no se pone sulfato de magnesio. Hasta 24 horas después del último nacimiento o convulsiones eclámpticas, lo que ocurra más tarde. En un estudio que acaban de publicar, entre tratamiento de 12 y 24 horas, no hubo ninguna diferencia. Pueden utilizarlo durante 24 horas o durante 12 horas. El sulfato, ¿no? Y en la guía de México utilizan de 4 a 6 gramos intravenosos en 5 minutos diluidos en 100 mililitros. En 5 minutos, nosotros utilizamos normalmente 4 gramos. Y el mantenimiento es 1 gramo por hora. Recurrencia de convulsión, 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos diluidos en 100 mililitros de solución fisiológica. Los niveles objetivos o niveles terapéuticos es de 5 a 7. Lo que hemos visto es que esos esquemas son para
para mantener niveles de 3.5 a 7. Entonces aquí utilizan de 5 a 7. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues vamos a utilizar solución fisiológica. Antiguamente se utilizaba solución glucosa. Este es el esquema de Sussman modificado. Es una solución de 1000. Le vamos a quitar 100 mililitros, entonces nos va a quedar una solución de 900, ¿no? Cada ámpula son de 10 gramos. No, cada ámpula es de 1 gramo. 1 gramo de 10 mililitros. Entonces vamos a utilizar 10 ámpulas. Las 10 ámpulas nos van a dar 10 gramos o 100 mililitros, más los 900 mililitros nos va a dar una solución de 1000. 900 de fisiológica y 10 gramos de sulfato de magnesio, que serían 100 cc, nos va a dar o nos va a completar la solución de 1000. Y eso lo vamos a meter en una bomba de infusión y nuestra indicación va a ser 1 gramo por hora o 100 cc por hora. La dosis de impregnación van a ser 4 ámpulas, 4 gramos en 100 mililitros a pasar en 20 minutos. Ya lo pasamos y seguimos y continuamos con la de mantenimiento, que van a ser 900 cc de fisiológica más 10 gramos de sulfato de magnesio, a pasar a 1 gramo por hora o 100 mililitros por hora con bomba de infusión, vigilando la diuresis. Si no orina, no se coloca. ¿Cuáles son los datos de intoxicación? Hay que estar pendientes sobre la disminución de la presión arterial, disminución del gasto urinario, las respiraciones y el reflejo patelar. El nivel normal es de 1.3 a 2.6, terapéutico de 4 a 8 o de 3.5 a 7 o de 5 a 7, que es lo que dice la guía. Si nosotros dejamos que haya un chorro de sulfato de magnesio o que no haya una vigilancia, podemos llegar a tener concentraciones de 8 a 12, de 10 a 12, de 15 a 17, de 15 a 17 o de 30 a 35. Entonces podemos tener desde una pérdida de reflejo patelar hasta un paro cardiorrespiratorio. Por eso siempre hay que tener en cuenta la diuresis. ¿Por qué? Porque se elimina por orina. Si la paciente tiene ya un reflejo patelar disminuido, ya es un dato de intoxicación. Somnolencia, depresión respiratoria o parálisis de los músculos respiratorios. Entonces hay que suspender el sulfato de magnesio y vamos a utilizar el gluconato de calcio 1 gramo en 100 para pasar en 3 minutos. Esos son datos de intoxicación. Y esos son parte de la guía, que es prácticamente lo que vimos. ¿Alguna pregunta? Brenda, Alan Jafet. No. Michelle, Valeria. Por ahora no, doctor. Muy bien, entonces ya con eso terminamos eclampsia. Todavía falta ver síndrome de HELLP, que es otra de las complicaciones de las enfermedades hipertensivas. Entonces vemos mañana síndrome de HELLP y con eso terminamos ya todo lo que son enfermedades hipertensivas, preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, doctor, por mi parte no, gracias. Entonces aquí lo repasan. Si llegan al internado, eso es lo que les van a preguntar. Todo cómo funciona el sulfato de magnesio, cómo es la fisiopatología de la eclampsia y cómo se trata o cuál es el tratamiento de la eclampsia. Entonces no usamos fenitoína, no usamos diazepam, usamos para recurrencia de convulsión, utilizamos sulfato de magnesio de 2 a 4 gramos en 10 minutos, diluidos en 100, ¿sale? ¿Por qué? Porque la fisiopatología
no es la misma que una convulsión o una epilepsia o una convulsión por un tumor. Es totalmente distinto porque hay alteración endotelial y en la barrera hematoencefálica. ¿Sale? Sí, doctor. Doctor, está bien. Muy bien, entonces nos vemos mañana con síndrome de HELP. Gracias, doctor. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana. Doctor, Adiós, igualmente. Adiós. Hasta mañana, doctor.